gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues es para mí un placer, un gozo, una bendición también poder estar con cada uno de ustedes. Los hermanos me invitaron el día de hoy para que pudiera estar compartiendo la palabra de Dios. Y no sé, bueno, a lo mejor no todas me conocen, quizá algunos de ustedes me conozcan, pero bueno, me presento. Antes que otra cosa, creo que es importante presentarme para también tener esa confianza. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Zúñiga. Estoy trabajando, estoy apoyando en la iglesia de la Congregación de Zaragoza, en la Ciudad de México. Y bueno, ya tenemos ya varios años, ya son 25 o 26 años de estar apoyando en la congregación local allá en la Ciudad de México. Obviamente, bueno, cuando yo llegué a Cristo, yo tenía 17 años, han pasado ya muchos años y por la gracia de Dios, pues aún sigo en pie. Y bueno, pues han pasado muchísimas cosas. Dios me ha permitido también estar compartiendo la palabra en Zaragoza, hace ya varios años atrás, y durante todos estos años pues apoyando al hermano Juan Carlos Díaz, apoyando su ministerio como tal, y estando cerca de él durante todos estos años, y Dios me ha permitido pues compartir en varios lugares. En los últimos años hemos estado también compartiendo en varios lugares en Estados Unidos. Dios me ha dado la oportunidad de poder estar por allá con los hermanos de Lexington, allá en Kentucky, en Houston, en Los Ángeles, en Washington, en Tacoma, cerca de Seattle. Y bueno, pues hemos estado también compartiendo allá y bueno, sirviéndole con la gracia de Dios. Y bueno, ya conocí a algunos hermanos, algunas de ustedes las conocía ya. Sé que los hermanos también han estado en años pasados viniendo, el hermano Juan Carlos, el hermano, me parece el hermano Sergio Amalfi también. Y bueno, pues he estado también trabajando con ellos desde ya algunos años atrás. Y bueno, hoy Dios me da el privilegio de poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo tengo el día de hoy preparadas dos pláticas. La primera plática la he titulado Un espíritu afable y apacible. Y va a ser una plática un poco más instructiva. Quizá entender algunas verdades. Creo que es importante que podamos entender la palabra de Dios, que Dios pueda abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón. Y la segunda enseñanza tiene que ver ya un poco más con ministrar algunas cosas a través de un ejemplo en la Escritura. Y vamos a estar viendo una mujer en la Escritura, vamos a estar viendo algunas características que Dios pone en la palabra. Y Dios va a estar ministrando a cada uno de ustedes a través de la palabra que vamos a estar compartiendo. Pero antes de empezar, yo quisiera que pudiésemos hacer una oración, poner en las manos de Dios la palabra en esta tarde. Yo creo que todas han traído su Biblia, algún cuadernito para poder estar anotando varias cosas que vamos a estar comentando. Pero bueno, vamos a poner la palabra de Dios en sus manos en esta tarde. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú has hecho realidad esto que los hermanos han planeado y orado desde hace semanas atrás. Gracias también porque hoy podemos estar cerca de ti, Señor. Hoy podemos alabarte como lo hemos hecho, podemos levantar nuestras manos, podemos estar entendiendo, Señor, que tú eres Dios y que tú eres digno de ser alabado y adorado, Señor. Ponemos en tus manos la palabra del día de hoy. Bendícenos. Yo te pido por cada una de mis hermanas que hoy está aquí, que tú le puedas bendecir, que tú le puedas hablar, Señor, conforme a su necesidad. Quizá yo no las conozco, pero tú las conoces a la perfección, Señor. Ven a hablar las verdades conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Y tú que conoces los corazones, que hoy puedan ser bendecidas a través de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.
Bueno, pues como les comentaba, la primera plática el día de hoy le he titulado Un espíritu afable y apacible. Y bueno, antes de poder comentar y de poder estudiar un texto que yo he traído en esta tarde para ustedes, creo que es importante, a manera de introducción, lo quiero decir, que podamos comprender que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? El día de hoy estamos ante una ideología. ¿Qué es una ideología? Es un conjunto de ideas o de pensamiento o de manera de ver la vida. Y hoy estamos ante una ideología y es una lucha abierta en contra de la iglesia, en contra de los valores de la palabra, que es la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es ese pensamiento, entre otras cosas, porque es bastante amplio el tema, pero tiene que ver con la mujer es igual que el hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mujer debe de ocupar los mismos puestos que el hombre, de que la mujer debe de tener las mismas ganancias que el hombre, etc. Pero en el aspecto de la iglesia, también esta ideología se ha permeado. Y hoy podemos ver que en muchos lugares, en muchas iglesias o llamadas iglesias, las mujeres han reclamado su lugar. Y de repente dicen, es que también la mujer debe de predicar, es que también la mujer debe de presidir, también la mujer debe de hacer ciertas cosas dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. Y bueno, aunque no negamos, porque también es importante decirlo, no negamos que en dignidad la mujer es igual que el hombre, es decir, Dios hizo al varón y Dios hizo a la mujer, dice la palabra, a la imagen de Él, a la imagen de Dios, ¿sí? También es importante señalar que bíblicamente las funciones del hombre y la mujer son distintas. Es decir, Dios ha diseñado ciertas áreas en las cuales las mujeres podrán participar y ciertas áreas en las cuales los varones podrán participar. Dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo número 1, en el versículo número 26, es el primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo número 1, versículo número 26. Dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Y dice, varón y hembra los creó. Dice la palabra de Dios en este pasaje que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa que Dios crea al hombre a su imagen? Algunos quieren malinterpretar este texto o han malinterpretado el texto diciendo que somos como Dios, que somos dioses. No dice eso. Lo que está diciendo es, la esencia de Dios ha sido puesta en nosotros. Y dice aquí en el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, dice, y al final dice, varón y hembra los creó. Es decir, Dios pone al hombre y Dios pone a la mujer en el mismo plano de dignidad. O sea, un hombre es valioso para Dios, pero también una mujer es valiosa para Dios. ¿Sí? Hoy nos enfrentamos, amadas hermanas, hoy nos enfrentamos a una generación que está destruyendo a los más débiles. Los niños están siendo abusados, maltratados, las mujeres están siendo asesinadas, los famosos feminicidios, la mujer está siendo todavía golpeada. Es decir, todavía estamos luchando con esta sociedad que menosprecia y destruye a los más débiles. Pero delante de Dios, dice la Escritura, Dios pone a la mujer y al varón en el mismo plano de semejanza y de dignidad. Tú eres valiosa, al igual que lo es un hombre.
Y a pesar de que dice la Escritura, Pablo dice en el Nuevo Testamento que somos distintos, porque en una iglesia existen personas de todo tipo. En la primera iglesia había judíos, había griegos, había esclavos, había escitas, había gente de cierta posición económica, había gente muy necesitada, pero a pesar de que dice Pablo, somos uno, al mismo tiempo también somos distintos, somos diferentes. Cada uno tiene ciertos talentos o habilidades que el otro quizá no tiene, pero en el sentido espiritual somos uno. Tenemos la misma dignidad. El día de hoy la sociedad nos ha querido hacer pensar, ¿no? Hay gente que no vale y todos valen. Es más, para no ir tan lejos, no vivimos en una sociedad pro aborto ya, donde a los bebés, bueno, no se les puede llamar recién nacidos porque no han nacido todavía, pero a los bebés que están dentro de la madre, pues ya no son seres humanos para la sociedad actual. O sea, no son personas, no son seres humanos. No vivimos en una sociedad que menosprecia a los débiles, a los que menos son, porque los ven así de esa manera. Pero delante de Dios tienen la misma dignidad y el mismo valor. Entonces, creo que es importante que entendamos, Dios tiene un plan para ti, porque vales igual que un hombre. Vales exactamente lo mismo que un hombre. Delante de Dios somos igual en dignidad y somos igual en valor. Ahora, como comentaba hace un momento, si bien somos iguales delante de Dios en dignidad, también es importante decir, no tenemos las mismas funciones. El hombre y la mujer tienen distintas funciones en casa, también en la iglesia y muchas veces también en la sociedad. Entonces, vamos a ver un pasaje en el libro, en la primera epístola del apóstol Pedro. Y yo quiero que podamos estudiar este pasaje porque es un pasaje que nos disipa muchas dudas y es lo que yo quiero hablar el día de hoy con la ayuda de Dios. Creo que este pasaje nos va a disipar muchas dudas, muchos quizá malos entendidos, muchas ideas falsas que a veces tenemos en nuestra mente. Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura con respecto al rol de las mujeres, al papel de las mujeres dentro de la iglesia y dentro del hogar. A veces podemos tener ideas equivocadas y creo que es importante estudiar algunos pasajes y voy a tomar como base un pasaje que está en la primera epístola de Pedro en el capítulo número 3. Vamos por favor a ese pasaje, primera de Pedro capítulo número 3, de los versículos 1 al versículo número 4. Vamos a estar viendo estos versículos el día de hoy. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 1 al versículo número 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Bueno, leí hasta el versículo número 5, leí un versículo más. Bueno, este es un texto que creo que es importante detenernos a estudiar, porque nos disipa muchas dudas en cuanto a cuál es el papel y cuál es la función de la mujer dentro de la iglesia y dentro de la familia.
No sé si alguna de ustedes ha escuchado que muchas personas tachan a la Biblia como un libro machista. Y de repente dicen, no, es que tu Dios, ¿no? Tu religión, tus ideas. Sí, mira, la Biblia es un libro machista, ¿no? Dios es machista, dice. Pero cuando nosotros analizamos la palabra, cuando nosotros entendemos la palabra, podemos ver que es todo lo contrario. La Biblia, a diferencia de otras culturas en aquellos años de las civilizaciones antiguas, la palabra de Dios le da un valor importante a la mujer. Le da o considera a la mujer como algo importante. Pablo le dice que es como un vaso frágil y que el hombre debe de tratar a la mujer como un vaso frágil, como un vaso que se puede romper si no tenemos cuidado con él. Ahora, este pasaje de Pedro, curiosamente, y lo vamos a ver ahorita más adelante, lo vamos a estar complementando con otros pasajes en Efesios y en Primera de Timoteo, donde Pablo le dedica en Efesios, le dedica en Efesios un poco más a los hombres. Y le dice, mira, los hombres deben de ser así, así y así con las mujeres. Pero Pedro complementa aquí y habla más de las mujeres que de los hombres. Y los dos pasajes se van complementando, se van armando para que podamos entender el hombre tiene un papel y la mujer también tiene un papel específico. Yo quiero dividir este estudio en 3 partes, que es así como nos va dando la escritura. La primera parte yo quiero hablar acerca de cómo Pedro dice que la mujer debe de ganar al hombre, cuál debe ser el método, por así decirlo, cuál debe ser el secreto, cuál debe ser la conducta para que la mujer pueda ganar a su marido. La segunda parte del estudio es qué dice la Biblia respecto al atavío externo de las mujeres. Y la tercera parte, qué dice la Biblia respecto del atavío interno de las mujeres. Cómo debe ser la mujer en su interior. ¿Ok? Entonces vamos pues a ir leyendo y a poder entender algunas verdades. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 1 y versículo número 2. Dice la escritura: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Lo primero que vemos en este texto es esa manera de expresarse de Pedro. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro con esto? Porque de entrada podemos decir, es que la Biblia es injusta, porque dice que la mujer tiene que casi estar por debajo del hombre y la pone por debajo del hombre. Alguna vez yo escuché a una persona decir que este texto de Primera de Pedro 3 es un texto machista, porque dice, no, es que pone a la mujer por debajo. Pero entendamos algo, dice, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. La palabra en el griego, están sujetas, da la idea o daba la idea de un militar en la antigüedad, un militar griego, que se ponía bajo la autoridad de otro militar con más rango. Es decir, un militar quizá de menor rango que se ponía a la disposición de alguien que tenía un rango mayor. Ahora, ¿qué significa esto? No significa, para empezar, que es un sometimiento abusivo y dictatorial. Creo que es importante entender. O sea, cuando Pedro dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, no dice que debes de estar sujeta en un sentido de decir, ok, aquí estoy, golpéame, insúltame, dime de cosas. O sea, no significa eso. Porque entonces estamos hablando de otras cosas más delicadas. Estamos hablando de violencia, estamos hablando ya de un delito inclusive. Entonces, lo primero es, no se refiere a someterse de manera abusiva. O sea, que el hombre puede hacer contigo lo que quiera. No dice eso la palabra. Número 2,
Tampoco dice que la mujer debe someterse al hombre bajo sus propias exigencias egoístas. O sea, que el hombre tiene una especie de como de criada, como de un ser inferior. O sea, tampoco dice eso la Escritura. No dice eso la palabra. No dice que como mujer debes de decir, no, sí, pues pégame, golpéame, hazme lo que quieras. No dice eso la Escritura. No se está refiriendo a eso. Tampoco da la idea de que la mujer es esclava del marido. O sea, tampoco dice eso. No existe ese tipo de relación, ¿sí? No existe un término para decir, pues sí, yo puedo hacer, tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras, etcétera, etcétera. No dice eso, sino lo que da a entender es esto, que bíblicamente la mujer, y lo dice Pablo también, la mujer tiene una autoridad, tiene una cabeza, y la cabeza es el marido. Es decir, que finalmente hay alguien que dará cuentas de ti como esposa, y es tu esposa. Dios pedirá cuentas a los esposos de sus esposas. A veces yo veo que las hermanas dicen, es que mi marido no se aplica con los niños, es que mi marido no le dice nada a los hijos, es que yo veo a mi esposo pasivo, es que yo veo y como que quieren sobrepasar la autoridad del varón. Y es importante decir esto, o sea, tú puedes decirle a tu esposo lo que tú quieras, en el sentido de, o sea, tú externale lo que tú sientes, pero finalmente la responsabilidad Dios se la pedirá. Y tú puedes decirle, mira, es que ¿por qué no haces esto? Mira, ves a los hijos que hacen esto, diles algo. Y entonces cuando pase eso, a veces vemos que la mujer como que quiere sobrepasar la autoridad del marido y es que debe ser así y debe ser de esta manera. Y es importante entender, Dios pelea cuentas de tu esposo. Y lo que Pedro quiere decir aquí, mujeres, sean sujetas a sus maridos, es decir, entiende algo, hay una autoridad por encima de ti, que es tu marido, es tu esposo. Y si eres soltera, pues es tu papá, él dará cuentas de ti, el padre dará cuentas de ti, o tu mamá, si por alguna razón tu papá no está. Es decir, la mujer tiene una autoridad sobre ella, sobre su cabeza. Y ya sea tu esposo o ya sea tus padres, ellos darán cuentas de lo que hicieron contigo. Dios pedirá cuentas a los esposos. Dios pedirá cuentas a ellos de cualquier cosa que pase contigo. Por eso la responsabilidad tan grande que tiene el varón. O sea, el varón tiene una responsabilidad muy grande. El poder estar velando por la esposa, el poder amar a la esposa, el poder suplir a la esposa. ¿Por qué? Porque Dios pedirá cuentas al hombre de lo que pase con la mujer. Entonces, es lo primero que dice el apóstol Pedro. Y cuando nosotros leemos este versículo, da la idea también de que pareciera que varias de las mujeres en ese momento tenían esposos inconversos. O sea, no eran convertidos, ¿sí? ¿Y qué nos dice la Escritura? Bueno, sigue diciendo el versículo 1, 1 de Pedro 3:1, dice en la segunda parte, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pareciera que Pedro da a entender que varias mujeres en ese momento en la iglesia tenían maridos inconversos. No eran convertidos. Y yo creo que es algo que pasa mucho en las iglesias. Pasa mucho a veces en las congregaciones. ¿Cuántas mujeres vienen a congregarse y no vienen con sus maridos? Porque el marido no quiere, porque el marido es un impío, porque el marido no quiere venir a la reunión, etc. Bueno, ¿qué es lo que dice Pedro? Dice que la mujer debe ganar al marido por su conducta. Por su conducta, por su manera de ser, por su manera de actuar, por su manera de proceder. Entonces yo creo que es una verdad que debemos entender, ¿sí? Cómo la mujer puede ganar a su esposo, o aún cómo la mujer puede también ser de bendición a su esposo. Esto es muy importante porque a veces decimos, no, es que mi esposo es
esposo ya es convertido. Y como que la mujer descansa en eso de decir, ya es convertido. Pero ser convertido no es ser sinónimo de que nunca va a pecar más y de que nunca le va a pasar nada, de que nunca va a caer, etc. Y como que a veces se percibe que la mujer dice, es que ya mi marido es convertido, mi esposo es convertido, y ya no lucho con él. Y ahorita lo vamos a estar viendo. O sea, Pedro dice, la mujer, es cierto, Dios pedirá cuentas ¿a quién? A tu esposo. Pero vamos a estar viendo la otra parte hoy. Pero también la mujer debe de trabajar con su esposo. Y la mujer debe de ganar a su esposo constantemente. Entonces, si eres una mujer casada y tu marido es inconverso, bueno, pues Pedro dice cómo debes de ganarlo. Pero si tu marido es convertido, aún así, pues Pedro dice, debes de ganarlo siempre. Debes de ganarlo todos los días, debes de ganarlo constantemente. ¿Para qué? Para que también él pueda estar satisfecho y pueda estar contento con la relación que lleva contigo. Entonces, ¿cómo dice Pedro que la mujer puede ganar al esposo? Con su manera de proceder, con su conducta. Esto es muy importante. O sea, cualquier otro método no funciona. No podemos pensar que la mujer diga, yo voy a ganar a mi marido a través de las mentiras. Le voy a decir que va a haber una comida y lo voy a llevar el domingo a la reunión dominical. O sea, no es con mentiras. Yo voy a ganar a mi esposo diciéndole que va a haber un evento, pero lo voy a llevar para que le prediquen bien duro el hermano de la congregación. O sea, tampoco es así. Yo voy a ganar a mi marido de otras maneras. La Escritura dice, ganarás a tu esposo a través de tu testimonio, a través de tu conducta, a través de tu manera de proceder. Yo voy a ganar a mi marido y le voy a traer al pastor para que lo regañe. Voy a ganar a mi esposo y le voy a traer al hermano que es bien duro para que le predique ahí. O sea, no dice así. Dice, eres tú la que lo vas a ganar. Eres tú la que vas a estar con él. Eres tú la que puedes ganarlo para Cristo a través de tu conducta y a través de tu testimonio. Y creo que aquí podemos entender un gran error que a veces tienen las mujeres: el no tener un buen testimonio con sus maridos. Quieren ganar al mundo, pero no pueden ganar a sus esposos. Estar orando por ellos. Estar orando quizá por sus vidas, estar orando por ellos para que puedan ser ganados para Cristo. Hace algunas semanas platicaba con una mujer que es recién convertida y él tiene poco tiempo de convertida. Y me platicaba un poquito de su experiencia de salvación. Me decía, Dios me salvó de esto otro, y se ve convertida la mujer. O sea, realmente se ve convertida. Pero me pedí un consejo y me decía, hermano, ¿cómo le hago para ganar a mi esposo? ¿Cómo le hago? Dice, hermano, es que no puedo pues hacer mucho por él. Es muy terco, hermano, es muy necio mi marido. ¿Cómo le hago? Dios ha hecho un milagro en mí, pero necesito ganarlo para Cristo. Y me decía, hermano, yo no sé cómo hacerlo. Yo me levanto los domingos, le digo, ándale, acompáñame a la reunión. Pues obviamente no quiere ir, ¿no? Él no es convertido. No quiere nada con Dios. Acompáñame a la reunión. No quiero ir. Voy a quedarme a ver el fútbol. Pues era para que se le quite el lado de sentar. Y me voy, hermano. Me vengo a la reunión, me quedo aquí estoy con los hermanos, me encanta estar en la congregación, me encanta estar en la iglesia y hasta hago tiempo para no llegar temprano. Y ya que pasa el tiempo, ya llego como a las 3, como a las 4 de la tarde a la casa, llego y está sentado viendo su televisión y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué horas son de llegar? ¿O qué horas son estas, ¿no? de llegar? Pues yo ya vengo comida, yo ya pasé a comer a la calle, hay que salga de comer, etc. Le digo, así no estás ayudando. No, hermano, yo voy y le apago la tele para que se le quite. Yo quiero que se convierta. Le digo, no lo hagas tú. Que sea Dios a través de ti. Y le dije, esa no es la manera.
No, hermano, y a mis hijos, el otro día les agarré su PlayStation, su consola de videojuegos, le corté el cable para que se les quite y para que no estén ahí jugando en lo que yo voy a la iglesia. Le dije, no intentes hacer tú las cosas que Dios tiene que hacer en el corazón de tu familia. Le digo, yo no dudo de tu conversión, pero no se trata de quitar las cosas solamente. Debes de pedir a Dios primeramente. Y dos, debes de ganártelos. Gánatelos. O sea, yo te recomiendo, yo le decía, ¿quieres un consejo? Y le tocaba este texto de 1 de Pedro 3. Gánate a tu marido con tu conducta. Levántate, hazle desayunar, déjale su desayuno y vete a la reunión. Llega y trata de comer con él. Ay, hermano, es que tiene la televisión. Ok, pues ve la manera, o sea, pídele a Dios otra la sabiduría, dile, mira, ¿por qué no comemos aquí en otro lado y come con él? Ay, hermano, es que pensando siempre en cosas mundanas, le dije, sí, pero ve la manera de ganártelo. No pintes esa línea entre tú y él y digas, él es impío, yo soy santa, él es mundano, yo soy cristiana. O sea, finalmente son una carne. Y debes de buscar ganártelo. Y a veces tenemos esa idea, ¿no? Por eso es importante, Pedro dice, gánense las mujeres a sus maridos a través de su conducta. Y le dije, así como Dios trató contigo, o sea, Dios no te impuso nada, Dios te hizo entender cosas. De la misma manera también, no le impongas a tu esposo, gánatelo. Y bueno, como uno a veces ya sabe las cosas, ¿no? Por experiencia, le dije, y te voy a decir algo, ¿a poco no a veces te he dicho que no te arregles? Me dice, sí. Le digo, lo mismo. O sea, tú a lo mejor piensas, ay, qué mundano, mi esposo quiere que me arregle. Pues es que todo esposo quiere que su esposa se arregle. Le digo, tienes que aprender a ganarte. Porque si tú pintas nada más esa línea de decir, no, él es mundano, es el mismo diablo, etc., no te lo vas a ganar. Más bien, debes de buscar ganarte a tu esposo a través de tu testimonio, a través de tu conducta. Es cierto, yo no digo que participes del pecado. Yo no digo que si él te dice, oye, acompáñame a tomar una cerveza, yo no digo que vayas con él, no. Pero habrá cosas que sí condecimos con él. Es decir, si estés con él, cuando sea algún pecado, ahí sí vas a decir, ahí sí yo no. Yo no hago eso. Pero en lo que no sea pecado, debes aprender a ganar a tu esposo. Y esto nos deriva de esta segunda parte que vamos a estar viendo. Sigue diciendo el apóstol Pedro, por favor, capítulo 3, versículo número 3. Dice la Escritura, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El apóstol Pedro ahora entra a un aspecto también importantísimo en las mujeres, que es la apariencia externa, el aspecto externo de las mujeres. Y dice lo siguiente, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El apóstol Pedro habla de varias características, dice que el atavío es la vestimenta, o el atavío es la apariencia externa. Esa es la palabra atavío. Y dice que la apariencia no debe ser peinado ostentoso, adorno de oro o de vestidos lujosos. Ahora, la pregunta aquí, amadas hermanas, la pregunta aquí es, ¿cómo interpretamos este pasaje? Porque tenemos que interpretarlo, esa es nuestra tarea. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Lo interpretamos de manera literal? ¿O lo interpretamos de manera a base de un principio? Bueno, si lo interpretamos literalmente, porque seguramente ustedes han visto que hay muchas iglesias donde dicen, no, la mujer no puede maquillarse, la mujer no puede traer nada
en el rostro, la mujer no puede arreglarse, la mujer no puede ponerse aretes, la mujer no puede ponerse anillos, la mujer no puede hacer absolutamente nada. Bueno, si nosotros lo interpretamos de manera literal, ¿sí?, nos estamos topando con algunos problemas. Por ejemplo, dice, otra vez versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. La pregunta, por ejemplo, si lo queremos interpretar literalmente, la pregunta es, ¿cómo interpretamos un vestido lujoso? O sea, ¿qué es un vestido lujoso? Porque, por ejemplo, si para una hermana, ella dice, híjole, es que un vestido, para mí un vestido lujoso es un vestido de 500 pesos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo comprar un vestido de 500 pesos, yo me compro ropa más económica, más barata. Pero quizá para otra hermana, un vestido lujoso sea un vestido de 2,000 pesos. Porque quizás su condición económica le dé para más. Y diga, pues para mí un vestido lujoso es un vestido de 2,000 pesos. Pero quizá para otra mujer, para otra hermana, quizá para ella un vestido lujoso pueda ser un vestido de 10,000 pesos. Entonces aquí nos topamos con la primera dificultad. El lujo es relativo en el sentido de que depende de nuestra capacidad económica. ¿Sí? Una vez, por ejemplo, yo conocí a un hermano, hace muchos años, que él tenía bastantes posibilidades económicas. Y a mí me dijo, dice, no, hermano, yo me compro zapatos no caros, o sea, yo me compro zapatos normales, voy a una plaza de lujo, y me decía, yo me compro zapatos de 5,000 pesos. Yo entre mí dije, no, pues 5,000 pesos ni en sueños, ¿no? Para mí, sí me entienden, o sea, a lo mejor para mí, pues nunca me compraría unos zapatos de 5,000 pesos, porque para mí es un lujo, pero para él no. Él dice, no, pues yo me compro los zapatos de 5,000 pesos, ¿no? Pero es para él. Pero lo que no es un lujo para él, para mí sí lo es. ¿Sí? Entonces, a veces es un poco relativo esos puntos. Entonces, nos topamos con eso, ¿no? O sea, vestidos lujosos. El lujo tiene que ver muchas veces con esa capacidad económica que uno tiene. Entonces, alguien puede decir, no, es que la verdad, hermano, pues yo comprarme un vestido de 1,000 pesos, para mí es imposible, es muy difícil. Pero para otra no. Y para otra puede ser, no, para mí comprar un vestido de 10,000 pesos es algo caro para mí. Entonces, esa es una dificultad a la que nosotros nos enfrentamos. En 1 Timoteo capítulo 2, por favor, versículo número 9. 1 Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2. En el versículo número 9, vamos a ver el complemento de este pasaje. Primero de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 9. Dice la palabra, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Es básicamente las mismas verdades. Pablo le añade un poquito más aquí, pero si se fijan es la misma recomendación en esencia que la de Pedro. Dice una vez más, asimismo que las mujeres, 1 de Timoteo 2:9, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, es básicamente las mismas verdades, ¿sí? Habla acerca de cómo él recomienda, el apóstol Pablo también, cómo recomienda que las mujeres se puedan vestir. Y él dice lo siguiente, él empieza diciendo lo siguiente, y creo que es importante también empezar desde aquí y retomar lo que estábamos hablando de Pedro. Dice, asimismo, versículo 9,
que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Sí? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ahora, llama la atención aquí, ¿por qué dice asimismo? Bueno, para entender el asimismo necesitamos irnos un versículo atrás, al versículo 8. El versículo 8 de 1 Timoteo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo dice lo siguiente, dice quiero. Ese quiero expresa una orden y expresa un deseo. Yo quiero, yo deseo. Entonces Pablo dice, deseo que los hombres oren. Y ahora versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen. Entonces lo voy a volver a repetir. Pablo dice, versículo 8, quiero que los hombres oren, deseo que los hombres oren. Y luego versículo 9, asimismo que las mujeres. Ese asimismo implica el mismo verbo del versículo anterior. O sea, deseo que los hombres oren. Asimismo, deseo que las mujeres se atavíen. ¿Sí? Quiero que los hombres oren, versículo 8. Versículo 9, asimismo quiero que las mujeres se atavíen. Entonces, el asimismo implica eso. Dice, quiero que los hombres oren. Asimismo, quiero que las mujeres se atavíen. Expresa un deseo. Pero ese deseo, amadas hermanas, ese deseo implica autoridad. Ese quiero implica autoridad. Ese deseo implica autoridad. ¿Sí? Entonces Pablo lo que también está diciendo aquí es esto. Con la misma autoridad que dice quiero que los hombres oren, dice quiero que las mujeres se atavíen. ¿Sabes cuál es la palabra atavíen en griego? Es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos implica, de ahí viene la palabra cosmético, que significa que se arreglen. Que se arreglen. Entonces Pablo dice, para empezar, Pablo dice, quiero que las mujeres se arreglen. Quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y no podemos hablar de una vestimenta ni de una apariencia si no hablamos de lo primero que dice Pablo. Pablo dice, quiero que las mujeres se arreglen. ¿Cómo, hermano? A ver, no entendí ese punto. ¿Cómo que quiere Pablo? Sí, Pablo dice, deseo que las mujeres se arreglen. Mis amadas hermanas, creo que es importante que entendamos, el ser cristiana no es sinónimo de una mujer que no es cuidadosa con su apariencia. A veces podemos caer en ese error. O sea, soy cristiana, es sinónimo, entonces no me arreglo, no hago nada para mi persona, etc. Y creo que es importante que consideren esto. Pablo dice que se arreglen. Quiero que se arreglen. ¿Sí? ¿Y por qué razón? Por una sencilla razón, de que el hombre es visual. La mujer es más de palabras, el hombre es más de la vista. Y te voy a decir por qué. ¿Eres una mujer soltera? ¿Eres una mujer que eres soltera? Bueno, pues es importante que si te quieres casar, pues que estés presentable. ¿Sí? A veces uno ve como predicador, como ministro, a veces uno ve que las hermanas solteras dicen, es que me quiero casar, pero no se arreglan, no se cuidan. O de repente ve uno que las hermanas se quieren casar y pues no cuidan su apariencia, quizá van a una actividad y pues van todas pues sin peinarse, sin pintarse, van de pants y van de chanclas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues como se quieren casar las hermanas, ¿no? Pero es importante arreglarse, ¿sí?
Y vienen el domingo, ¿no? Vienen de esas pantuflas como las Crocs, ¿no? Y uno dice, pues ¿cómo? O sea, hermana, arréglate. Es importante eso. Creo que caemos en ese error de decir, no, soy cristiano y pues, no me arreglo, no me peino, etcétera, ¿no? Creo que es importante, ¿sí? A veces veo a las hermanas que se quieren casar, las hermanas solteras, y es importante, pues, considerar esto. Hermanas, pareciera algo no espiritual, pero por algo Pablo lo dice: quiero pues que las mujeres se atabien, que se arreglen. Es importante eso. Es muy importante. Una hermana le decía a su hija: hija, arréglate. Ya su hija es una mujer joven. Hija, arréglate. Lo normal, de hecho ahorita lo vamos a ver, porque es seguir el texto, ¿no? De ropa decorosa, con pudor, con modestia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una mamá le decía a su hija: hija, arréglate. Arréglate. Y de hecho la mamá una vez me preguntó, hermano, ¿está mal que yo le diga a mi hija que salga a caminar, que haga un poco de actividad física? Yo la veo gordita, mi hija. Le dije: adelante, hermana, díselo. Díselo, creo que es importante también el estar bien. Me dices que yo no sé si a lo mejor estoy pecando de decirle a mi hija que vaya a caminar un rato, que haga una actividad física. Hazlo, hermana. Hazlo, ya digo, finalmente es importante eso. Entonces, es necesario esto. Ahora, ¿cuál es el punto para las mujeres casadas? Pues que finalmente es importante arreglarse para el esposo. Es importante arreglarse para el esposo. ¿Sí? O sea, no importa si tu esposo es convertido o no es convertido, creo que es importante no olvidar esos puntos. Porque a veces caemos en ese error de que, bueno, pues, soy cristiana y pues, lo primero es Dios. Sí, primero es Dios. O sea, primero es Dios. Pero también no debemos olvidar que tenemos una familia, que tenemos hijos, que tenemos esposo, tenemos esposa, y que es importante también tomar en cuenta esos puntos. ¿Sí? ¿Amén? Sí, estamos entendiendo. Porque a veces, amadas hermanas, queremos sobre espiritualizar cosas que no deben ser así, y olvidamos cosas que sí son parte de la vida cristiana. Como predicador y como ministro te puedo decir algo. He escuchado muchísimas veces a los hombres quejarse de algo. Es que mi mujer no pone atención a esa parte de ella. No pone atención. ¿Cuántas veces he escuchado yo? Yo te lo puedo decir. Porque en la consejería uno escucha de todo. De todo, y durante muchos años. ¿Y sabes qué he visto una constante? Es esto. Me dicen: ay, hermano, yo, pues, hubo una reunión familiar y pues yo le dije a mi esposa: arréglate. No, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué? Si eso es vanidad. No, pero arréglate. ¿Para qué me voy a arreglar? No, pero es que, pues yo quiero verte así. Oye, ¿por qué no te pones este vestido? Tú siempre de carnal, fijándote en lo externo, etc. Y es importante eso. Es importante el atavío. Una vez vemos a Pablo, asimismo, que las mujeres se atavían, se arreglan. Se arreglan. Aún el hecho de que tú digas, pues pues finalmente pues es mi esposo, etcétera, debe de cuidarse. Sí, pero también es importante que puedas ganar a tu esposo con tu conducta.
que puedas ganar a tu esposo con tu manera de ser. No está por demás, y también es otra de las quejas, ¿no? Hermano, es que, pues, era nuestro aniversario, ¿no? Nuestro aniversario de bodas, cumplimos 10 años de casados. Y de repente yo le dije a mi esposa, hermano, oye, cumplimos años de casados. Y cae martes la reunión de oración. Oye, ¿qué te parece si, pues, saliendo quizá de la reunión de oración, le dice el esposo, ¿no? Saliendo de la reunión de oración, te invito a tomar un café. ¿Y qué cree? Mi esposa me dijo, ay, eres un mundano, ¿cómo crees? Es reunión de oración. Sí, hermana, pero si tu esposo quiere eso, creo que es importante también tomar en cuenta eso. Y a veces el esposo, inclusive en ese plano íntimo, a veces el esposo pues busca estar con su esposa en la intimidad. Oye, pues es que estuvimos juntos, planeamos un día juntos, y a lo mejor en la noche el marido busca estar con su esposa. ¡Ay, qué carnal! O sea, mi esposo, hermano, pues están los niños y mi esposo quiere estar conmigo, pero es importante. No olvidemos esa parte. Quiero pues que las mujeres se bien. ¿Cuántas quejas hay a veces así? Que a veces quizá la mujer no toma en cuenta esa parte. No toma en cuenta esa parte del matrimonio que es importante. No solamente es los hijos, no solamente es la cuestión de Dios que es importante y que es lo principal en medio de nosotros, pero creo que también es importante velar por nuestros matrimonios, velar por tu esposo, velar por él, porque finalmente el hombre, como comentaba, pues está comprobado que el hombre es más visual, ¿sí? Es más visual, pues que el hombre a veces, pues inclusive la escritura dice, ¿no? El deleite de sus ojos, ¿sí? El deleite de sus ojos. Y es importante que el hombre esté también en ese sentido, pues haya esa compatibilidad entre el hombre y entre la mujer, ¿sí? No hagamos menos cosas que son importantes, hermanos. Son importantes. Ay, es que mi esposo quiere que me suelte el cabello, ¿no? Por ejemplo, he escuchado, ¿no? Para algunos esposos, es que te ves bien con el cabello suelto, y para otros es que te ves bien con el cabello recogido. Bueno, escucha a tu esposo. Oye, es que te ves bien con el cabello suelto. Ay, tú pensando en esas cosas carnales y mundanas. Vamos a leer la Biblia mejor. Sí, hay que leer la Biblia, hermanas. Pero también hay que hacer caso a veces a lo que los esposos dicen en ese sentido. Y de verdad, hermanas, yo les digo algo, delante de Dios se los digo, muchos problemas yo he escuchado por ese tipo de cosas. Muchos problemas yo he escuchado así. Y son temas que a lo mejor no se tratan un domingo, hermanos. Es muy difícil tratar temas así los domingos. Es muy difícil. A veces nada más se hablan en consejerías, etcétera, pero es importante hablar de esto, porque es algo que vemos que es muy común. Problemas dentro del matrimonio. Hermano, es que yo le dije a mi esposa, oye, ¿por qué no te pones estos zapatos? Mira, ¿por qué no te pones estas medias? Ay, de veras, qué mundano eres. Ay, hermano, es que mi esposo es hombre. O sea, si tú le complaces a él en ese sentido, si tú te arreglas para él, obviamente te arreglas para Dios primeramente, pero también tienes un esposo. Y a veces los esposos salen a la calle, a veces los esposos van a trabajar, etcétera. Y es importante, ¿no? Es importante que estemos al pendiente aún también en esas áreas. El esposo llega de trabajar y busca estar con la mujer en lo íntimo y, ay, otra vez tú pensando en eso y cuestiones así. Hermanas, es importante. Es necesario eso. ¿Sí? Arréglate para tu marido, para tu esposo. Y si eres soltera, pues arréglate para Dios también.
Es importante estar arregladas. Entonces, lo primero es, asimismo, que las mujeres se atrevían. Entonces empezamos de ese punto, ¿no? Pablo dice, quiero que las mujeres se atrevían. Quiero que las mujeres se arreglen. Ahora la pregunta es cómo, ¿no? Aquí entramos al cómo. Bueno, leamos por favor. Quiero que asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia. Pablo dice aquí 3 áreas en las cuales debemos recordar que debemos vestirnos. Y creo que esto también aplica a los hombres, cómo se deben de vestir hombres y mujeres. Lo primero es, dice, se atavien de ropa decorosa. ¿Qué es el decoro? Es vestir con decencia. Es vestir de acuerdo a la ocasión. Es vestir la ropa adecuada en el momento adecuado. ¿Sí? Que las mujeres se atavíen de ropa, ¿qué? Decorosa. Ropa adecuada. ¿Sí? Debemos de tener ropa adecuada. Ropa de acuerdo al momento. De acuerdo a la ocasión. ¿Sí? La ropa que quizá es necesaria para la ocasión, si vienes a la reunión, si vas a ir a hacer ejercicio, si vas a hacer qué hacer en tu casa, o sea, depende, ¿no? La ocasión. Luego dice, con pudor. ¿Qué significa el pudor? Pudor significa sentido de vergüenza o sentido de santidad. ¿En qué modo dice la palabra esto del pudor? Bueno, que te vistas con santidad. Cada vez que te vistas, obviamente, debes de guardar de que tu cuerpo no sea exhibido. Que es algo que a día de hoy pues parece que es todo lo contrario. Las mujeres se visten para poder enseñar su cuerpo. ¿Sí? El pudor entonces implica un sentido de vergüenza, es decir, con pudor quiere decir con santidad. Una vez una persona me decía, él estudió corte y confección y estudió industria del vestido también, estudió una carrera y todo, ¿no? Y él me decía, Juan Carlos, yo te quiero decir algo. Dice, yo veo algo el día de hoy. Dice, yo cuando estudié la carrera de industria del vestido, dice, a mí me dijeron que el vestido se inventó, o el hombre inventa el vestido o la ropa para cubrirse. O sea, ¿por qué el ser humano se viste? Para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Dice, pero el día de hoy veo que eso ya no se cumple, porque el día de hoy hay ropa que nos cubre en apariencia, entre comillas, porque la realidad es que ya no cubre nada, sino es una ropa tan pegada al cuerpo que prácticamente se nota todo el cuerpo. Y hoy tenemos ropa que se ajusta al cuerpo. ¿Han escuchado la ropa fit, slim? Ahora ya son tallas, ¿no? O corte fit, corte slim, ajustado al cuerpo, pantalones ajustados al cuerpo, las famosas, los mayones, las mallas, etcétera. O sea que es ropa de licra que se ajusta completamente al cuerpo de la mujer. Entonces, creo que es importante tener cuidado, ¿sí? Es importante tener cuidado en ese aspecto. Que obviamente el segundo principio es que nuestra vestimenta, que nuestra manera de vestirnos no sea impúdica o no sea sin pudor, sino que sea con pudor, ¿sí? Y la verdad, hermanas, yo creo que aún los hombres y ustedes también como mujeres, yo creo que el día de hoy batallamos más que antes, porque antes había más opciones. El día de hoy vas y yo me sorprendo porque quieres comprarte una ropa y dices, pues está bien difícil, porque todo parece que te lo ponen con grasa, ¿no? El pantalón, las mujeres, yo no sé cómo se ponen los pantalones,
se echan vaselina en las piernas o no sé, pero, o sea, son ceñidísimos. Y no encuentras pantalones flojitos. No encuentras una blusa flojita, sino encuentras ropa muy pegadísima. Y pues la verdad está complicado. Es complicado, ¿no? Y a veces uno tiene que recurrir ya sea o hacerse su propia ropa o vas a la paca, ¿no? A la pulga, ¿no? Y vas a comprarte tallas más anchas porque de otra manera pues no es posible vestirte así, ¿sí? Entonces, creo que es importante tener cuidado en ese aspecto, ¿sí? Sí, yo he visto que de repente las hermanas pueden usar quizá mayones, pero obviamente pues, se ponen un pantalón encima, se ponen una falda encima, cuando hace mucho frío, o sea, nada más tengamos cuidado con eso, ¿ok? Tengamos cuidado de ser pudorosos. Decía un predicador, la mujer de Dios pasa siempre tan desapercibida porque Cristo brilla tanto en ella que por eso pasa desapercibida. O sea, que finalmente nuestra vestimenta pues sea lo de menos, ¿no? Y que Cristo pueda brillar en nosotros, ¿no? ¿Sí? El tercer punto tiene que ver con la modestia. La modestia, ¿ok? ¿Qué es la modestia? Tiene que ver con sencillez. Tiene que ver con autocontrol. También es una de las definiciones de modestia, un autocontrol. Que debemos de vestirnos sin llamar la atención. ¿Ok? Debemos de vestirnos sin llamar la atención. Con sencillez. Que no seamos como el foco o el centro de la atención, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con la modestia. Entonces, pues si te vas a comprar unos zapatos con un tacón así como de aguja y rojos así de charol, y vas a llegar así, pues con unos zapatotes así rojos, brillantes, y pues es obvio que todos te van a ver, ¿no? Y vas a llamar un poco la atención, ¿no? Te vas a poner así, muy dorado, así, una regla así, pues. Es obvio que pues vas a llamar la atención. Entonces, pues la idea es eso, ¿no? Y más, no sé si alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de ver de repente alguna imagen, algún video de los desfiles de moda el día de hoy. De verdad que uno se va para atrás, ¿eh? O sea, te quedas sorprendido de... Más que desfile de modas, tú dices, bueno, pues más bien es desfile de a ver quién llama más la atención. O desfile de a ver quién es el mayor ridículo, ¿no? O sea, la vestimenta es terrible. Terrible. Del día de hoy de las personas, ¿no? O sea, una vestimenta completamente extravagante. Extravagante completamente, ¿no? De colores fluorescentes y colores chillantes. Esa es la moda de afuera. Esa es la manera de ser de afuera. Se pinta el cabello la mujer de rojo y de verde y de amarillo y sacos naranjas y van caminando. Esa es la manera de pensar. Pero Pablo dice el decoro, el pudor, la modestia. Ahora, rapidísimo, creo que no está también por demás comentar. Creo que esto lo hemos entendido desde hace varios años, pero bueno, no está por demás comentar. ¿Qué pasa con el pantalón? ¿No? Se ha comentado mucho y a veces hay personas que dicen, no, es que la Biblia dice que no, la mujer no debe de usar pantalón. Bueno, eso no dice la Biblia en ningún lado. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que la mujer no vestirá traje de hombre y el hombre no vestirá traje de mujer. Sin embargo, en la antigüedad, tanto hombre como mujer usaban túnicas. Y era la túnica la que predominaba en hombres y mujeres. Más bien la idea es, la mujer no debe de vestir masculino y el hombre no debe de vestir femenino, cosa que hoy sí se ve. ¿Cierto o no? Hoy estamos viendo eso.
Y uno dice, a ver, yo no entiendo. La mujer se corta el cabello y se rapa y usa pantalón de mezclilla ajustado. Y los hombres usan falda y se ponen aretes y se depilan y se dejan crecer el cabello. Y dices, pues yo ya no entiendo, ¿no? O sea, es un caos la moda el día de hoy, ¿no? Entonces, sí es el principio. La mujer vístase femenino, el hombre vístase masculino. Esa es la idea. Pero no dice nada en cuanto al pantalón como tal la Biblia, o sea, de decir específicamente, no, la mujer no usa pantalón, no dice eso. Pero, amadas hermanas, creo que podemos utilizar estos principios. O sea, si vas a usar pantalón porque vas a hacer qué hacer en tu casa, pues ponte un pantalón holgado, ponte un pantalón, pues que te sientas cómoda con él, ¿sí? O te vas a poner un pants, o vas a ir a caminar al parque, o vas a jugar con tus hijos. Pues si vas a ir al parque con tus hijos, no te vas a ir de zapato de tacón y de falda, ¿verdad? Te vas a ir con algo cómodo y podrás usar un pants. Nada más, pues busca que sea de acuerdo a los parámetros que dice la escritura. O sea, yo no te voy a decir, a ver, hermanas, pónganse la falda 3 centímetros abajo del tobillo, y a ver, míranla con una regla. No te voy a decir eso. O sea, yo creo que cada quien es responsable y cada quien verá, pues cómo te vistes, ¿no? Pero vístete para Dios, vístete para Cristo, vístete pensando en Él primeramente, ¿sí? Vístete pensando en que Dios te ve, ¿sí? Vístete pensando en eso. Seamos personas, seamos cristianos, que busquemos la opinión de Cristo primeramente. Yo te preguntaría en esta tarde, ¿para quién te vistes? ¿Para quién te arreglas? Yo sé que si tienes esposo, pues para tu esposo, pero ante todo también para Dios. Ante todo para Él. No dice que no te arregles. No dice que te descuides. Más bien dice Pablo que se atavíen. ¿Cómo? Con decoro, con pudor y con modestia. Ahora sigue diciendo Pablo en Timoteo. Dice en el versículo 9 que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Si se fijan aquí, entonces está el complemento de Pedro 3, de 1 Pedro 3. Está el complemento. Es el mismo principio. No peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí volvemos al punto que decíamos. Bueno, hermano, ¿y entonces qué? ¿Cuál es el punto aquí? No vestidos costosos. Que Pedro decía lo mismo, no vestidos lujosos. No un vestido lujoso. Bueno, yo creo que aquí la idea es cada quien vístase, ¿sí? Podemos tomar el punto de la modestia. Vístete de acuerdo a tus posibilidades. O sea, vístete de acuerdo a eso. Cuando dice no vestido costoso, pues, o sea, no podemos poner un tope, no podemos poner una gama de decir, no, de tanto dinero para arriba, no. Porque volvemos al punto, o sea, el lujo es relativo en ese sentido. ¿Sí? El lujo es relativo. Quizá una persona puede decir, pues yo me compro un Rolex, un reloj Rolex. Ok, pero creo que es importante ser cuidadosos, ¿sí? Que te vistas de acuerdo a tus posibilidades, pero con estos principios, ¿sí? Creo que también es importante, o sea, preguntar a Dios, ¿será que me puedo comprar esto? ¿Será que puedo comprarme esto otro? Y bueno, a veces particularmente las mujeres que son como más, tienen más esa área, ¿no? De poder comprar cosas, ¿no? Mira, como hombre te puedo decir, y yo creo que compartimos los hombres esto, ¿sabes? Los hombres decimos, si me compro una camisa o me compro unos zapatos, pues a lo mejor ni nos interesa mucho, como que no le damos mucho valor a eso, ¿no? Pero de repente uno puede pasar, ¿no? Que la mujer, oye, vino una boda, cómprame un vestido. Y a los 2 meses vino otra boda, cómprame otro. Y cómprame otro. Y uno dice,
oye, pues yo uso el mismo pantalón y los mismos zapatos para todas las bodas, ¿no? Pero la mujer es así de, cómprame otro vestido, y otro, y otro, y otro. Creo que también ahí es importante tener cuidado, que aprendan a tener ese autocontrol, ¿sí? Porque una mujer puede ir a un centro comercial, una tienda, y pues a lo mejor la mujer ve muchas cosas, ¿no? Pero el hombre así como que no pensamos tanto en eso, ¿no? Como que decimos, inclusive miren, hay hermanos que me dicen, ay hermano, mi esposa es la que me compra la ropa. Yo ni me acuerdo ni me fijo en eso, ¿no? Mi esposa me dice, mi amor, te compré esta camisa que la vi bien barata. Ah, pues gracias, ¿no? Ya, no hay mayor problema. Pero la mujer sí, es más dada a eso, ¿no? De, voy a comprar esto y esto y esto y esto. Y uno dice, pues está bien. El otro día estaba platicando con mi esposa y fuimos a comprar algunas cosas de la despensa. Y me dice mi esposa, ¿sabes qué estaba pensando? Le digo, ¿qué? Dice, estaba pensando, pues que ya viene la boda y que le dije, ay, no me digas que necesito otro vestido, por favor, le digo a mi esposa. Dice, es que estaba pensando, le digo, yo estoy pensando en qué vamos a comer. O sea, como varón uno dice, pues yo estoy pensando en que necesito suplir la comida de mis hijos. Le digo, te estás pensando en un vestido, ¿no? Pero bueno, ya finalmente platicábamos y todo. Pero yo me doy cuenta en eso, ¿no? A veces la diferencia un poco de pensar. Y digo, finalmente son cuestiones matrimoniales, pero es importante tener cuidado. Tener cuidado. El poder ser guardadas en ese sentido. Déjenme decirles también que en ese momento de que Pablo escribe eso a Timoteo, había una tendencia en Grecia de que las mujeres invertían mucho dinero en su peinado. Por eso dice aquí, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas. El historiador Josefo dice que en la antigüedad las mujeres griegas acostumbraban gastar grandes cantidades de dinero en sus peinados y se ponían oro y se ponían perlas, arreglos de oro y arreglos de perlas en sus peinados. Quizá no se ve tanto eso, ¿no? Pero en la antigüedad era como algo que le daba mucho valor a la mujer o que hacía algo ostentosa a la mujer. Entonces, el historiador Josefo dice que pensando quizá Pablo en eso, quiere contrarrestar esa idea en las mujeres cristianas en aquel tiempo. Y contrastar. Si para las mujeres griegas el invertir mucho en su cabello en aquel entonces, que era algo que hacían, ¿sí? Y que podían estar, gastarse muchísimo, entonces como que Pablo quería contrastar con las mujeres cristianas, sean cuidadosas, sean humildes, sean sencillas, como diciendo que las mujeres tengan otro tipo de valores al vestirse y al arreglarse. Pero, mis amadas hermanas, me encanta la escritura, como Pablo nivela bastante bien, dice, arréglense, pero arréglense de esta manera. O sea, no dice, no se arreglen, dice, arréglense, atavíense, pero con esto, y da parámetros, con esto y con esto. No dice ni oro. ¿En qué sentido? Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo tomamos literal, el oro. Entonces, si alguien se llega a convertir y tiene una muela de oro, pues se la tiene que quitar, ¿no? Si aplicamos este principio, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Más bien la idea es ser cuidadosos, ser sencillos, decoro, pudor, modestia. O sea, tenemos que cuidar esos aspectos en los cuales debemos de ser cuidadosos. Se decía, hay una anécdota también de la esposa de un emperador, el emperador Julio César. Su esposa, dice la historia, que en una ocasión se arregló su cabello tanto que pagó 7,000 denarios por arreglarse su cabello.
7,000 denarios la esposa del emperador, que los 7,000 denarios, bueno, un denario era lo que ganaba un jornalero al día en aquel entonces, un denario al día. Y ella se arregló, siendo la esposa del emperador, con 7,000 denarios, que era el equivalente más o menos el día de hoy a $1,000,000 actuales. O sea, invertir así, que tú digas, una mujer el día de hoy se arregle su cabello con $1,000,000, creo yo que pues es algo que no se vería bien en un cristiano. $1,000,000. Entonces por eso Pablo como que quiere contrastar eso, y yo creo que la idea central del pasaje no es tomarlo literal, sino más bien el principio es: ten cuidado cuando adornes tu vida, ten cuidado cuando te adornes, sé cuidadosa, con decoro, con pudor y con modestia. Entonces yo creo que, finalmente, hermanas, cada una es responsable delante de Dios de tu motivación al vestirte, tu motivación al comprar ropa, tu motivación al arreglarte, que lo hagas delante de Dios primeramente y delante de tu esposo. Y que bueno, pues si cumples eso, creo que estarás haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Sí? Y de ahí, hermanas, se pueden derivar cualquier tipo de pregunta o de situaciones que se pueda hacer, ¿no? O sea, en ocasiones me han preguntado a mí, hermano, ¿es pecado pintarme el cabello? Y lo primero que pregunto es, ¿para qué lo vas a hacer? Y hay distintos tipos de motivaciones. Por ejemplo, yo he escuchado que dicen hermanas, hermano, es que mi esposo me dice, píntate el cabello de tu tono porque no te quiero ver canosa, y han aparecido algunas canas, y bueno, yo creo que podría ser lícito eso. Pero si de repente alguien nos dice, ¿no? O alguien me dice, hermano, ¿es pecado pintarme el cabello? Y cuando uno pregunta, ¿para qué? No, pues nada más. Pues como que nada más. Sí, me lo quiero pintar de güero. Pues no, o sea, yo creo que ahí la motivación es incorrecta. ¿Sí? Y luego quieres ver unos colores así psicodélicos, ¿no? Y creo que ahí entra ese punto. Ser cuidadosas. Ser cuidadosos. O sea, debemos de arreglarnos, debemos de vestirnos de la manera adecuada delante de Dios. No sé si recuerdan alguna vez, eso a veces se predica en domingos, pero hay una anécdota de un predicador, me parece que fue Moody, si no estoy mal, no recuerdo bien si fue Moody, si fue Finney, pero recuerdo que la anécdota muy conocida de una mujer que llega a una reunión en Estados Unidos, en el siglo XIX me parece, y que llegó a una reunión con un atuendo bastante ostentoso, y que aquel predicador dijo, oh mujer, ¿a qué has venido al culto? ¿Has venido a robarle la gloria a Dios? Que todos te vean, en lugar de que vean a Cristo. Yo creo que debemos de cuidar eso, ¿sí? Debemos de ser cuidadosos, debemos de tener esos cuidados, y que también pues entendamos que la apariencia externa refleja nuestro corazón, ¿sí? La apariencia externa refleja nuestra vida interna. Entonces, amadas hermanas, tengamos cuidado con esos puntos, ¿sí? Tengamos cuidado con ese tipo de situaciones que a veces se escuchan mucho. Es importante cuidarlas. Hermano, desde que mi esposa se convirtió, pues ni chapita se pone. Ay, yo le digo, amor, viste, maquíllate un poquito, mira. Ay, veas que tú no vas viendo siempre la carnalidad. Yo voy a adorar a Dios. Sí, pero tienes un esposo. Arréglate. Y arreglarnos de la manera adecuada.
de la manera correcta. ¿Sí? Digo ya para terminar este punto, una vez yo platiqué con una hermana y bueno, ya tiene ya muchos años que platiqué con ella y yo, déjenme decirles también algo, aprecio muchísimo a la hermana. Es una hermana de mucha oración, es una hermana de verdad que siempre ha tenido en donde ella vive en otra parte de la República Mexicana, pero es una hermana que siempre ha tenido ese espíritu de oración, una hermana que ha motivado siempre a la iglesia, es una iglesia pequeña donde ella se congrega. Y en una ocasión me dijo, a ver hermano Juan, quiero hablar con usted. Dije, bueno, pues voy a ir con la hermana. Me dice, a ver hermanito, yo lo quiero regañar. Le dije, ¿y ahora qué hice, hermana? Yo quiero regañarlo. ¿Por qué usted permite que las hermanas se maquillen? Le dije, hermana, yo no les digo que se maquillen, o sea, yo nunca he dicho eso, ¿no? Pero le explicaba el pasaje que estamos viendo, ¿no? Le digo, Pablo dice que asimismo las mujeres se aten bien. Creo que es importante. Y ella tiene una hija. Y bueno, yo conozco a su hija, conozco la historia de su hija, conozco su hija y su historia y todo lo que ha pasado allá, ¿no? Y me dice, hermano, es que yo nunca he estado a favor de que se maquillen las hermanas. Si por mí fuera que todas las hermanas estén al natural. No, yo no quiero que se ponga nada en la cara. Dice, hermano, desde que yo me convertí, nunca me he puesto ni una gota de maquillaje en mi cara. Le dije, mire, hermana, está bien. Si es algo personal, si Dios te lo ha marcado, adelante, hermana. Adelante. Pero también es importante que entiendas que la vida matrimonial y todo lo que conlleva eso es algo que se fortalece todos los días. Y bueno, yo obviamente con mucho respeto, yo conozco la vida de la hermana, repito, conozco la vida de su familia, de su hija. Le dije, hermana, con todo respeto, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde está? Ella vive sola. Le dije, tú no tienes un esposo ahorita. Pero si lo tuvieras, yo te aseguro que cambiarías de opinión. Tú vives sola desde hace más de 10 años. Le dije, y otra cosa, hermana, y lo digo con respeto y con mucho cuidado, tu hija. Su hija estuvo casada y la hermana se metió tanto en el matrimonio de ella que su hija terminó separándose también. Y ella vive sola, bueno, sola entre comillas porque vive con su hija y las dos están solas y su hija también tiene una niñita, una pequeñita, y las tres, abuela, hija y nieta, las tres viven solas en una casa. Le dije, hermana, si pudiéramos ver un poquito la historia de tu hija, hubo problemas en el matrimonio de ella. Y nosotros supimos. Y supimos también que tú le decías a tu hija que se negara a estar con su esposa. Y muchas cosas que pasaron en el matrimonio de tu hija. Le dije, entonces yo respeto tu opinión. Sin embargo, creo que es una visión un poco reducida de no decir, no, yo pienso que no se deben de maquillar. Punto. Cuando habría que ver la situación particular de cada hermana. Y a veces hay necesidad de que la hermana pueda ponerse un poco de maquillaje. Hay mujeres que son muy pálidas, hay mujeres que si no se maquillan, pues se ven mal, etcétera, ¿no? Y aún en cuestiones laborales, o sea, vete a trabajar si alguna mujer es secretaria, pues imagínate, vete a trabajar de secretaria así con la cara toda blanca y sin maquillarse, y te van a decir, oye, pues arréglate un poquito, ¿no? Vienes a trabajar. Entonces, digo, hay circunstancias que es importante tomar en cuenta y todo lo que hemos visto. Finalmente quiero pasar a la última parte del estudio y si volvemos por favor a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3.
Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4, por favor. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y dice el versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dice la Escritura, sino el interno. Sino el interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y 1 Timoteo, por favor, si vamos al otro pasaje, 1 Timoteo, que estamos viendo, capítulo 2, versículo número 10. Otra vez la misma palabra al principio, sino. 1 Timoteo 2:10. Dice la palabra, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y inmediatamente tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo hacen énfasis en dónde la mujer debe de recibir lo más importante de ella. Dice, el atavío interno. El atavío interno. Y habla de piedad. Habla de un espíritu apacible. Habla de misericordia. Habla de cualidades o de características en la mujer. Y dice, no hagan énfasis en esto, sino en lo otro. Esa palabra sino es como la contraparte de. No es esto, es lo otro. No es lo más importante la belleza física. Y conste que ya dije, o sea, que no nos vayamos a la otra parte de no arreglarse. Pero dice, está bien, arréglate, pero como diciendo Pablo, pero entiende, no es lo más importante, sino lo más importante es el corazón. Es la apariencia interna. Es el atavío interno. Dice la Escritura en 1 Samuel, no lo busquen, pero 1 Samuel dice que Dios no mira lo que ve el hombre, que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, que Dios mira el corazón. E independientemente de que te arregles, o sea, la Escritura hace énfasis en tu corazón. Un espíritu afable, un espíritu piadoso, un espíritu lleno de amor. Una mujer que pueda tener un corazón distinto al de las demás mujeres. Como mujer cristiana, como una mujer que amas a Dios. O sea, Dios dice, arréglate, pero sobre todo, que tu arreglo principal sea en el corazón. Adórnate, hermana, adórnate, pero que tu adorno principal sea en el corazón. Que tengamos cuidado y que nuestro principal arreglo sea en el corazón. ¿Por qué? Bueno, la Escritura dice, pues la belleza se acaba. Lo físico se acaba, tarde o temprano. El corazón permanece. El carácter del corazón es lo que más importa. Dice Tito capítulo 2, y aquí sí quiero que podamos revisar el texto. Tito capítulo número 2, versículo número 3.
carta a Tito, en el capítulo número 2, versículo número 3. Dice la Escritura: las ancianas asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, Tito sigue diciendo varias características. Dice, no calumniadoras. Ahí la palabra, no sé si lo han estudiado, pero la calumnia viene del griego diabolos. Y diabolos viene de ahí el diablo. O sea, no calumniadoras. ¿Sí? Porque la calumnia, el chisme y todos los pecados de la lengua, dice la Escritura que el diablo es el padre de mentira. Él es padre de mentira. Y dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, prudentes, dice el versículo 5, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuál es el adorno más importante para ti, hermana? El adorno más importante es el del corazón. El del corazón. Sí, no dejes de adornarte y de arreglarte, pero que lo más importante sea cultivar el corazón. Yo creo que las iglesias necesitan mujeres piadosas. Las iglesias no serían lo que son si no hubiera hermanas con ese carácter, con ese corazón, prudentes. Por algo habla de la calumnia, ser prudentes con su lengua, ser prudentes con su manera de hablar, cuidadoras de su casa, dice, sujetas a sus maridos. En otra parte también en Efesios dice que deben de velar también por sus hijos, de cuidar a sus hijos. O sea, ese tipo de carácter es lo que Dios busca. Ese tipo de corazón es lo que Dios busca en ti. Yo le digo a las hermanas que se quieren casar, a las hermanas que de repente me dicen, es que yo quisiera casarme, le dije, sí, arréglate también, pero también es importante que tu corazón sea un corazón como el de Cristo. Le he dicho a las hermanas, si tú quieres conquistar a un hermano con tu cara bonita, pobre del hermano que se case contigo, porque ¿de qué te va a servir eso? Cultiva tu corazón, cultiva tu vida, cultiva esto. Luego le dice a las hermanas en la congre, hermana, mira, no va a venir la hermana que cuida a los niños, pudieras estar con los niños, pudieras apoyar a la maestra dominical. Ay, no, a mí no me gustan los niños, ponme mejor a conectar cables. Le dije, pues, ¿cómo se quieren casar así? No, yo ¿para qué quiero a los niños? No, a mí me gusta cantar, me gusta el pandero, me gusta eso, conectar un cable. Digo, hermana, por favor, ¿nos puedes apoyar? O luego, hermano, le dije a la hermana que me ayudara aquí y dice que no le gusta cambiar pañales. Y dije, pues entonces, ¿cómo le va a hacer si quiere casar a la hermana, no? O le dije a la hermana esto, pero dice que no quiere. Entonces, creo que es importante cultivar ese espíritu. Pedro decía, el espíritu apacible, el espíritu afable. Y afable no significa tranquila, ¿no? O sea, no significa así, alguien extremadamente tranquilo. Afable significa con paz. Con paz. Que como mujer, tu belleza mayor sea la del corazón. Ese carácter de servicio, de cuidar tu casa, de estar cuidando lo interno. Y creo que esto nos lleva a Proverbios 31, por favor. Proverbios capítulo 31.
Libro de Proverbios, por favor, capítulo 31, que quizá yo creo que todas ustedes conocen este capítulo. Proverbios capítulo 31, versículo número 10. Proverbios capítulo 31, versículo número 10. Dice la Escritura: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Hacemos una pequeña pausa ahí hasta el versículo 21. Ahorita seguimos hablando de esto. A veces yo he visto que, a veces como en broma, ¿no? Yo sé que a veces como hermanos, cuando estamos platicando, llega a haber cierta confianza, ¿no? Pero yo de repente escucho a los hermanos solteros, a los hermanos que son solteros, que dicen, en broma, ¿no? Ellos lo comentan. Dicen, pues es que no vean a las mujeres virtuosas, ¿no? Dicen de broma, ¿no? Pero la realidad, mis amadas hermanas, es que sí hay muchas mujeres virtuosas. Hay muchas. Y son necesarias en las iglesias. A veces yo creo que los jóvenes cometen un error porque esperan ver a alguien. O sea, ellas dicen, los hombres dicen, es que yo no veo a las hermanas virtuosas, etc. Como que esperan ver una combinación de alguna mujer de Hollywood, como una mezcla, un híbrido entre la artista de Hollywood y la super misionera, ¿no? Que se fue a la India a predicar, ¿no? O al revés, ¿no? Las hermanas dicen, pues es que yo no veo a un hermano que realmente, pues yo lo vea como que sea mi esposo. Y igual, ¿no? Quieren un Brad Pitt, en combinación con Hudson Taylor, ¿no? Y, o sea, quieren que sea el supermodelo de Hollywood con Spurgeon, ¿no? O dicen, pues es que yo no encuentro a un marido, ¿no? Pero quieren a un Finney para arriba, ¿no? O sea, quieren de un super predicador conocido y ungido para arriba, ¿no? La realidad es esta. Yo creo que Dios ha permitido que haya mujeres virtuosas en las iglesias. Y son de bendición, y son de ayuda. Pero creo que Dios nos llama a cultivar aún esto con más fuerza. Necesitamos esto en las iglesias. Se necesita esto, hermanos. Se necesita la piedad. Se necesita la gracia. Se necesita que se levanten mujeres, como Proverbios 31. La idea, y bueno, de aquí podíamos sacar otro estudio, ¿verdad? Que no lo vamos a hacer ahorita, pero la idea de Proverbios 31 es trabajo, una mujer trabajadora, una mujer emprendedora, una mujer humilde, una mujer piadosa, una mujer servicial. Y yo creo que sí lo hay. Y mis respetos para las hermanas que son así. O sea, yo lo veo en muchas iglesias, la verdad, mis respetos. O sea, dignas de honra y de respeto a las hermanas que están ahí, que siempre están ahí,
que siempre te arriman un taco, que siempre te dicen, hermano, necesita esto, hermano, hace falta esto, hermano, hago esto. O sea, necesitamos hermanas así. Necesitamos mujeres así, que sean piadosas, que sean serviciales, cuyo adorno mayor sea el adorno del corazón, cuyo adorno mayor sea el amor, la piedad, la santidad, el servicio. Y cuando hay gente así, cuando hay mujeres así, rápido, Dios trata con sus familias, Dios trata con sus esposos, Dios las bendice, pueden ver a sus hijos crecer. Necesitamos esto en la iglesia. Se necesita esto en la iglesia. Dice ahí mismo en el versículo 29, versículo 29 al 31. Dice la Escritura, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas, sus hechos. La palabra dice claramente, engañosa es la gracia y vana la hermosura, o sea, pasajera la hermosura. Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hoy más que nunca necesitamos mujeres que teman a Dios, que le busquen, que cultiven eso, y aún como dice Tito, que enseñen a las mujeres más jóvenes a ser prudentes, cuidadosas, castas, sujetas a sus maridos. Qué importante es eso. O sea, en lugar de que, por ejemplo, digan, ay, se va a casar una hermana joven, ¿no? Y que las hermanas digan, te aconsejo esto, y te aconsejo mira, a veces. O sea, en lugar de que hagan así, que digan, qué bueno, vamos a estar orando por ti. Te voy a enseñar esto, ¿quieres que te enseñe esto? O sea, necesitamos, como dice también la Escritura, maestras del bien en la iglesia. Que sean maestras del bien, maestras de la piedad. Necesitamos mujeres santas, cuyo mayor arreglo y mayor virtud sea el corazón, el carácter. Mi hermana, si tú conquistas a tu esposo así, con tu carácter, será lo mejor. Y si eres soltera el día que alguien se fije en ti, será por eso. Y no solamente por tu belleza física, que es pasajera. Dios está buscando mujeres con un corazón así, cuyo valor sea mayor que la de las piedras preciosas y la de las joyas. Yo quiero que terminemos esta enseñanza. Yo quiero que podamos cerrar nuestros ojos ahí en tu lugar, ahí donde estás. Y antes de terminar esta enseñanza, que puedas meditar ahí delante de Dios. Que no terminemos esta primera plática sin antes meditar. Y que te preguntes, ¿cómo estás delante de Dios? A veces tomamos ese pasaje de Proverbios 31 como una utopía. ¿Qué es una utopía? Una utopía es algo que no se puede realizar. Pero dejemos de ver Proverbios 31 como algo inalcanzable. Dejemos de ver Proverbios 31 como algo que no existe. Sí existe, claro que sí. Amada hermana, sí existe Proverbios 31, es una realidad. Sí se puede ser una mujer virtuosa, porque las hay muchísimas.
que se puede. Ser prudentes, decía Pablo a Tito, buenas, cuidadoras de su casa. Que Dios esté morando en tu corazón, que Él pueda darte esa paz, ese amor. Yo sé, mis amadas hermanas, que la casa es un gran ministerio. La labor con tus hijos, la labor en la casa, es una labor titánica. El tener tu casa arreglada, el educar a tus hijos, créanme que yo sé que es un gran trabajo. Pero si Dios te ha llamado a esto, Él te va a ayudar. Él te va a sustentar. Él te va a dar la fuerza. Él te va a dar la fuerza y la gracia. Podrás ganar a tu esposo. Y aunque tu esposo sea cristiano, sigue teniendo ojos. Sigue teniendo deseos tu esposo. Y si tu esposo no es cristiano, aún con mayor razón. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios gracia. Pídele a Dios su espíritu. Que su temor esté en tu corazón. Que aprendas a ser una mujer conforme al corazón de Dios. Dejemos de ver Proverbios 31 como algo que no es real. Claro que es real. Claro que es muy real. Porque Dios, cuando transforma a una mujer, y lo veremos en la otra plática, Dios puede hacer grandes cosas con ella. Mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Diga a Dios, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Mis manos Aquí está mi corazón, hacia el Jesús. cielo, y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte, darte adoración.
y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración, es amarte y darte adoración. Que lo que más brille no sea tus aretes, tu anillo, que lo que más brille sea tu carácter, hermano. Que lo que más brille sea la piedad en tu vida, el amor en tu vida, el servicio. Que lo que más brille sea esa entrega a Cristo. Que lo que realmente brille sea tu carácter. El carácter es el adorno principal de la mujer. Eso es el adorno más importante. Que no seas impulsiva al hablar y quizá hablar rápidamente, impulsivamente, sino lo que más se refleja muchas veces es ese carácter, ese corazón. Y yo sé que se puede, hermanas. Y yo alabo mucho lo que ustedes hacen. Pero aún con esto Dios nos quiere moldear más, hacer entender cosas y verdades que son necesarias entender o recordar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Síguenos hablando, Señor. Sigue hablando a cada una de mis hermanas. Gracias por cada una de las verdades, Señor. Que esto pueda producir cambios inmediatos. Que esto pueda producir, Señor, que pase algo dentro del corazón, Señor. Ayuda a cada una de mis hermanas, Señor. Ayúdalas. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Muchas gracias, Jesús. Te damos la honra y la gloria en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vengo derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste. Nueva vida me dices, hoy derramo mi perfume ante ti. Vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste. Nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste. Nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Hoy derramo mi perfume ante ti. Amén, Señor. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Bendito sea, Señor.